Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a continuar con nuestra clase de cálculo vectorial. Ya más o menos entendimos que el cálculo vectorial tiene como que tiene la finalidad de estudiar, por ejemplo, todas esas cantidades denominadas vectoriales. Una cantidad vectorial no es más que un ente, ¿no? Que posee tres cualidades o tres características medibles. La primera va a ser un módulo o un número. La segunda es una orientación y la tercera es el sentido, ¿no? Entonces, vimos algunos ejemplos, por ejemplo, de vectores. Vimos, por ejemplo, lo que son las cantidades escalares. Entonces vamos a continuar con lo de ayer. Vamos a ver cómo se representa un vector. Entonces vamos a poner representación. La forma más común de representar un vector es a través de una letra mayúscula. Entonces, por ejemplo, vector A. Y voy a colocar, bueno, esto por ejemplo ya es la representación de un vector. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo la B, un vector B, un vector C, ¿sale? Eso ya es la manera en que nosotros lo vamos a representar. La letra y una flechita en la parte de arriba, ¿sale? Esta es la manera en la que vamos a expresarlo. Ahorita empezamos con esa. Hay otra forma de representar vectores, pero nos quedamos con eso ahorita, ¿sale? Un vector, por lo tanto, también debe tener componentes. Los vectores los podemos representar tanto en sistemas de dos dimensiones como de tres dimensiones. Entonces, por ejemplo, en dos dimensiones. En dos dimensiones es la clásica donde usamos un sistema de ejes coordenados. Voy a poner, bueno, me voy a ir un poquito más en medio, bueno, más por acá. ¿Sí? Por ahí, ¿sale? Y entonces pues sabemos que nuestro sistema coordenado normalmente es la letra X para el eje horizontal y la letra Y. Entonces un vector puede ser representado como un segmento de recta o una flechita, ¿no? Entonces, pues yo digo, no, pues este vector, así, ¿sale? Eso ya es un vector. Le voy a poner el vector A y la flechita arriba, ¿no? Eso ya me indica que es un vector. Un vector entonces, un vector no es un segmento de recta, porque hay ocasiones que eso es lo que a veces se confunde, ¿no? Cuando se le preguntan a los alumnos, oigan, ¿qué es un vector? Y alguien dice, es un segmento de recta. No, no es un segmento de recta. Es la manera en que nosotros lo representamos. Es la manera en que nosotros los podemos manipular. Una de las formas de manipularlo, ¿no? Entonces, es con una línea, ¿no? Bueno, listo. El vector B, por ejemplo, también puede ser, no sé, que vaya en esta dirección. Y el vector C, pues que vaya en esta dirección. ¿Sale? Dejen, los complementamos. Entonces dijimos que puede ser el vector B. Y esto puede ser el vector C. ¿Sale? Esto es para un sistema de dos dimensiones. Entonces, si es un sistema de dos dimensiones, también existe la manera en cómo representarlo en un sistema de tres dimensiones. Y en un sistema de tres dimensiones lo vamos a representar de la siguiente forma. Lo vamos a colocar acá, aquí. Entonces, tres dimensiones. Igual también es importante que tengan una regla, ¿sale? Pues para hacer adecuadamente sus trazos. Unos buenos apuntes, les digo, ayudan mucho a este a la hora de estudiar, ¿no? Vamos a poner así, vamos a poner esto así, y estos representan los ejes coordenados, pero en un sistema en tres dimensiones, donde este es X, ahora este es Y, y este sería Z. Vamos a dibujar el vector. Recuerden que otra de las características de las personas que estudian una ingeniería es también de cierta manera la capacidad de realizar dibujos, ¿no? No quiero decir que tengan que ser expertos, ¿no? Todos unos Picasso, ¿no? No, no es necesario, ¿no? Pero también debes tener esa habilidad para poder plasmar una idea en una hoja, ¿no? Lo que se llama hacer un boceto, un pequeño boceto. No es una regla porque puede ser que nomás para el dibujo no seamos buenos, ¿no? Pero pues la ingeniería, el término ingeniero también viene de la palabra ingenio, creativo y demás, ¿no? Innovador y todo lo que ustedes
quieran, ¿no? Entonces pues voy a poner mi vector, lo voy a poner de esta manera, ¿sale? Y pues ya está, mi vector A, ¿vale? Listo. Ahora. Esto lo voy a encerrar, ya es un solo tema, lo vamos a poner así, ponemos acá y voy a poner el título así. La manera en la que lo podemos representar, ¿no? O sea, cómo lo representamos con la cuestión de la simbología y la representación en un sistema coordenado. Ahora vamos a hablar respecto a sus componentes, ¿sale? Vamos a poner componentes de un vector. Ponemos componentes, a ver, ya me equivoqué escribiendo. Entonces a veces quiero escribir de rápido que me como letras. Componentes. Ya no voy a escribir componentes de un vector, ¿no? Recuerden que estamos hablando de los vectores. Entonces vamos a ver las componentes del vector. Para eso voy a volver a hacer otro sistema coordenado. Desde dos dimensiones. Primero de dos dimensiones. Va así. Listo. Un sistema coordenado, como les digo, no es más que dos ejes, uno horizontal y uno vertical. ¿Sí? El eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. Al hacer esta configuración, por ejemplo, de un eje horizontal y un eje vertical, se generan cuatro regiones que se llaman cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Cada cuadrante puede alojar un vector que tenga ciertas características en cuanto a su signo, el signo de las componentes. Por ejemplo, voy a dibujar mi cuadrante, mi vector en el primer cuadrante, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Vean, observen bien. Entonces este es mi vector. ¿Qué les gusta? ¿Qué letra le ponemos? F. Mi vector F. ¿Va? Este vector F entonces yo lo puedo descomponer, ¿sí? Con respecto a los ejes. O sea, significa que si yo aquí prolongo esto, miren, con una línea, puedo descomponerlo. Vamos a mandarlo por acá. Así. ¿Sale? Y entonces voy a sacar un vector. Vamos a ponerlo en un... bueno, sí, rojo está bien, el rojo que tenemos. Y vean, y entonces yo puedo sacar un vector que se aloje acá en la parte X y puedo sacar un vector que se aloje en la parte Y, así. Y entonces pues este vector, perdón, esta componente ya no es el vector, ya es una componente, vean, así. Entonces este vector F se va a descomponer en quién, en F de X, que sería el que está aquí abajo, y el que está de este lado sería F de Y. ¿Qué más podemos agregar? Que existe un ángulo de inclinación o un ángulo de orientación, ¿sí? Para un sistema de dos dimensiones. Yo ahorita estoy en el primer cuadrante. Si estuviera en el segundo cuadrante operaría de la misma forma. Tercero y cuarto cuadrante opera de la misma forma. Sabiendo esto, entonces yo puedo hacer lo siguiente. Poner el vector F, también lo puedo representar en función de sus componentes. Y vean, puedo poner fx, fy y cierro estos paréntesis rectangulares, ¿no? Y esta es otra forma en la que yo puedo representar a un vector, así. Fx es la componente en x y fy es la componente en y. Muchas veces para poder sumar vectores yo necesito descomponerlo, lo que les decía en la clase pasada, pero se suman x con x y y con y, ¿no? Ahora, si yo aplico la trigonometría, f de x es igual a quién. A ver, voy a colocarlo porque eso no lo hemos visto. A f, o creo que sí lo vimos ayer. La magnitud del vector. F por el coseno del ángulo. Eso nos lo enseña la trigonometría. Y f de y es igual a f, que es la magnitud por el seno del ángulo. ¿Sale? De tal forma que si le vamos a poner ecuación 1
esta va a ser ecuación 2 y esta va a ser ecuación 3. Al grado que si yo sustituyo, vamos a poner sustituyendo el 2 y el 3 en 1, ¿qué voy a obtener? Obtengo lo siguiente. Mi vector f entonces es igual a ¿quién? A la magnitud de f por el coseno del ángulo, ¿sí? Coma la magnitud de f, ¿sí? Por el seno del ángulo. Y cierro los paréntesis. La coma está definiendo un espacio de la componente, o sea, el primer espacio es x y el segundo espacio es y. Entonces yo puedo sacar a la magnitud porque es común en ambos términos y dejarlo de la siguiente manera. Entonces f es igual a, pongo la magnitud así, que multiplica ¿quién? Al coseno del ángulo, coma, seno del ángulo. ¿Sale? Listo. Entonces, estas son formas de expresar a un vector, ¿va? Entonces, que prácticamente sería la última. Vamos a ver qué ocurre con el ángulo. El ángulo igual, utilizando lo que es la trigonometría, lo que aprendimos en trigonometría, el ángulo yo lo puedo sacar de la siguiente manera. Vamos a poner aquí, el ángulo es igual a la tangente inversa de quién, de f de y sobre f de x. F de y sobre f de x. ¿Va? Y así yo obtengo el valor del ángulo. Por si no lo tuviera, ¿sí? Hay ocasiones que es necesario que nosotros lo encontremos. Entonces, ya teniendo esa relación, ya nosotros podemos sumar vectores. Va, sumas los vectores. Para yo sumar primero dos vectores necesito descomponerlos. Ya que los descompongo en sus respectivas componentes, la suma o la resta se hace de manera respectiva. O sea, x con x y y con y. Va, listo. Ahora, vamos a encerrar esto. Vamos a cerrar esto. Y ahora nos vamos con las componentes de un vector, pero en tres dimensiones. En tres dimensiones sí es un poquito más, no difícil, no, solo que hay que visualizarlo en tres dimensiones. Hey, no se quiere mover mi cara. Vamos a ponerlo por acá, ¿sale? Y entonces, estas son las componentes de un vector en dos dimensiones. Acá vamos a poner dos dimensiones. Y aquí vamos a poner componentes de un vector en tres dimensiones. Ya no voy a apuntar vector porque me consume tiempo, ¿no? Pero ustedes ya me están escuchando, entonces ahorita que hagan sus apuntes, le apuntan. Sale, listo, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer mi plano cartesiano, mi eje coordenado, ya no es plano. Mis ejes coordenados en tres dimensiones, así. ¿Va? Y entonces sabemos que este va a ser X, este va a ser Y y este va a ser Z. ¿Sale? Igual traten de comprar una regla, les digo, una regla para hacer estos trazos. Porque si lo quieren hacer a mano, en el momento en que nosotros empezamos a dibujar todo feo, cuando hacemos ese tipo de cosas, ya hasta nos desanimamos para agarrar nuestra libreta y estudiar, ¿eh? Entonces ya cuando de pronto quieres esto y dices, ah, no, qué flojera agarrar eso, no lo entiendo. Entonces, mientras tengan en dónde llegarse, por ejemplo, en lo que presenta el profesor, pues hay que hacer de ahí los trazos, ¿no? Adecuados. De todos modos, uno como profesor entiende que ese tipo de temas, pues cuestan un poquito, ¿no? En lo que hacemos los trazos, pones la regla y todo eso, ¿no? Entonces vamos a poner un vector. Vamos a poner, lo vamos a poner en rojo para que no se confunda con los ejes. Lo voy a poner así, vean. Así. ¿Sale? A ver si se logra entender. O sea, la parte en la que, la proyección que quiero hacer. A veces los dibujos se tienen que hacer de manera que lo perciba el usuario, ¿no? Vean, voy a sacar esto. Lo voy a sacar por acá. Y este lo vamos a sacar por acá. Porque es un sistema en tres dimensiones. Entonces ya pensar a veces en tres dimensiones si ya se nos
se nos dificulta a veces, ¿no? Y pues voy a hacer es como un cuadradito, si se dan cuenta. Se genera un cubo, no un cubo, ¿cómo se llama? Un paralelepípedo. A ver qué hice. Está bien, ahí está. Quito eso. A ver, dejen hago bien este. Ahí no, ya. A ver si puedo borrar este de adentro. No salió bien. Igual trabajen las matemáticas con lápiz, ¿eh? No lo hagan con lapicero porque ahorita que estamos aprendiendo es donde cometemos más errores, más borrones y a veces ya cuando queremos estudiar ya no se puede porque tanto rayón con lapicero. En cambio con lápiz, no, ya con lápiz ya no hay problema. Ya si quieren ustedes después repasarlo con lapicero, pues adelante, pero ya está hecho todo el trabajo. Listo, eso es lo que quería yo hacer. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero proyectar este vector sobre los ejes? Ah, lo voy a poner así en un rojo intenso. Entonces, de acá hasta acá llegaría mi primer vector. Ahorita le pongo el nombre. De acá hacia acá llega el segundo. Y de acá hacia acá llega el tercer vector. Listo. Y entonces, pues este primero que hice va a ser f de y o fy. Este que está por acá en rojo sería fx y este que está por acá sería fz. Cada uno sobre su eje. Recuerden que a la derecha es positivo, a la izquierda es negativo, hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo, hacia enfrente, por ejemplo, es positivo y hacia atrás de nosotros normalmente se denota como negativo. A menos que haya algo o algún cálculo en donde tengamos que hacer ese cambio, pues se hace, ¿no? Pero si no hay alguna razón para hacerlo, pues sin problemas. Listo, ahí está. Y este principal, pues el que está en la diagonal, se dan cuenta que es como un cubo, un cuadrado ahí, y el vector sale en una diagonal. Entonces este es mi vector principal, que sería mi vector f. Entonces, de acuerdo a lo que vimos hace rato, significa que f, bueno, aquí le faltan las flechitas, así, ¿no? Listo. Significa que esta f la puedo representar como f de fx, no f de x. F de x es como para cálculo, fy y fz, así, ¿sale? Entonces, vamos a ver, me acomodo, vamos a ver qué podemos hacer aquí, ¿no? Si yo quiero encontrar la magnitud de f, ¿sí? Yo voy a hacer lo siguiente, vamos a poner magnitud, y la magnitud del vector va a ser el siguiente, acuérdense que es f, y estas rayitas que representan valor absoluto, pues sacamos la raíz, y va a ser fx al cuadrado más fy al cuadrado más fz al cuadrado. Y ahí es como yo puedo obtener la magnitud, como lo que teníamos en dos dimensiones. Ahora, ya ven que aquí obtengo un ángulo, ¿sí? El ángulo va con respecto a la horizontal. Para un sistema de tres dimensiones ya no es posible obtener solo un ángulo, se van a obtener tres ángulos y se conocen como ángulos directores, ¿sale? Ya no es uno, ya son tres. Y entonces los ángulos directores los vamos a sacar de la siguiente forma. Lo voy a colocar en azul. Y vamos a empezar con, bien, el ángulo que se genera entre el vector f y el eje x es teta x, ¿no? Teta porque así es el símbolo griego, ¿no? El ángulo que se forma entre el vector f y el eje y, pues le vamos a denotar como teta y, ¿sale? Y el ángulo que se forma entre el vector, aquí está el vector, ya me voy a ir por otro lado, este vector y el eje z, le vamos a denotar como teta z. De tal forma entonces que teta x, teta y teta z le vamos a conocer como ángulos directores.
directores. Una propiedad, por ejemplo, de los ángulos directores es que si yo quiero calcular los cosenos, ¿sí? La suma de los cosenos me va a dar 1. Cosenos al cuadrado me va a dar 1, ¿no? Entonces, es una de las propiedades, ¿no? Esto lo voy a encerrar. Ahorita nada más quería que vieran cómo se sacan, ¿no? Los ángulos directores. Así, directores. A ver. Luego, bueno, y entonces, vean, yo por ejemplo puedo sacar la siguiente relación. Ah, 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 ah. Vamos a ver. Vamos a poner esto. A ver, dejen. Se llaman cosenos directores. A ver. Ponemos cosenos directores. Y los podemos calcular de la siguiente manera. Por ejemplo, el coseno de teta x va a ser igual a fx entre la magnitud del vector f. Así. ¿Sale? El coseno de teta y va a ser igual a fy sobre la magnitud de f. Así. ¿Sale? Y por último, el coseno de teta z va a ser igual a f de z, perdón, f de z sobre la magnitud del vector f. Y entonces con estas relaciones ya nosotros podemos trabajar un vector de tres, que posea sus tres componentes, ¿no? Entonces en tres dimensiones lo hacemos de esta manera. Si yo quiero sumar vectores, entonces sumo x con x, y con y, z con z. Y observen entonces cómo se relacionan los vectores. Ahora, eso ahorita lo dejamos ahí. ¿Qué pasa en dos dimensiones con respecto a los signos? En un sistema en tres dimensiones ya no hay tanto problema porque los signos van a ir saliendo en base a las orientaciones. Entonces ahí ya no creo que se complique. Vamos a ver qué ocurre en un sistema de dos dimensiones. Quiero ver la naturaleza de los signos. Este en tres dimensiones creo que lo voy a quitar. Este de aquí. ¿Sale? Lo vamos a quitar. Y vamos a poner este acá. Lo vamos a dividir así. Aunque no sé si quito así también. Vamos a poner esto así y nos vamos a mover para acá. Vean. Vamos a ver la naturaleza de los signos en un sistema en dos dimensiones. Vamos a poner aquí sistema de dos dimensiones, sistema de 2 en 2D para no escribir tanto. ¿Sale? Y entonces pues nos vamos a dibujar nuestro croquis. Vamos así. Bueno, nuestro plano cartesiano, perdón. Así. Pero ahora ojo, y estoy representando a los cuatro porque me interesa que veamos lo que les decía, el comportamiento de los signos en cada una de las componentes de acuerdo a dónde se ubica el vector. ¿Sale? Listo. Y entonces tendremos a x, a y, a menos x, a menos x, así, y a menos y. Cada uno de esos espacios se van a llamar cuadrantes al grado que el primero sería S, el segundo sería S, ¿sale? Este sería el tercer cuadrante, lo voy a colocar así, y este sería el cuarto cuadrante, así en romanos, ¿va? Listo. La naturaleza de los signos va a venir de la siguiente manera. Para el primer cuadrante, la primera componente es positiva y la segunda es positiva. ¿Sí? ¿Se acuerdan que un vector se expresa, por ejemplo, fx como fy? Si fx es positivo y fy es positivo, el vector va en el primer cuadrante. ¿Sale? ¿Qué pasa con el segundo cuadrante? La primera componente es negativa y la segunda es positiva.
Para el tercer cuadrante ambas son negativas y para el último cuadrante sería positivo y negativo. ¿Sale? Entonces, importante que veamos eso. O sea, que ya seamos conscientes de esa cualidad. Vamos a poner ahí. Ese componente ya nos invadió. Y así va más para allá. Lo voy a quitar. Borramos. Y escribo componentes en 3D. Componentes en 3 dimensiones, que es lo que teníamos hace rato. Y pues ya, hacemos su cuadrito. Ya no haría un cuadrito. Lo pongo así, ¿no? Ah, no, esto sí sigue por acá. Ahí está. Sale, listo. Entonces, vamos a dibujar un vector entonces en el primer cuadrante. Bueno, lo voy a poner de rojo. Vean, entonces sería así. Y entonces están de acuerdo que pues, su reflejo en el eje X iría en esta dirección. Lo coloco acá y iría en esta dirección. Así. No. Entonces, si yo quiero calcular voy a colocar líneas punteadas mejor. Por ejemplo acá, a ver, líneas. Sería así. Eso normalmente lo hacemos en nuestro cuaderno. Imagínense que quedó recto, ¿no? Y entonces, pues, este es mi vector original. Entonces va a tener una componente positiva y una componente positiva. ¿Sale? Este es mi vector F1. Listo. Vamos a suponer entonces que dibujamos un vector F2. Vamos a poner en un verde. Vamos a ponerlo así. Ahí. ¿Vale? Y entonces pues aquí está su proyección de este vector. Lo pongo en color verde para que no nos vayamos a confundir, ¿no? Con tanto vectorcito. Y entonces pues hacemos esto. Recuerden hacer sus apuntes, porque eso es lo que me van a mandar de evidencia de trabajo. Hay muchos que no han mandado nada, entonces pues ya es un primer fallo que tienen antes de empezar. Ajá, de lo que he pedido hay unos que no. Y recuerden que pues tengo que reportar una participación. Listo. Y este le vamos a denotar entonces como F2. Vean entonces en dónde se van a colocar las fuerzas. Este es F2. Su componente en X es negativa y su componente en Y es positiva. Vámonos a dibujar un tercer vector en azul. ¿Sí? El uso también de los colores ayuda así como que al cerebro a relacionar algunos parámetros. A ver si se nota que es azul. Creo que ahí está, ¿no? Ya nada más acabo este. Yo siento que, a ver, ahí está, ¿no? Y este sería F3. Pero entonces vean cómo se comportan sus componentes. Todos los vectores se pueden descomponer en una X y en una Y. Este es más para acá. Se no llegó, este se pasó. Así, no importa. Se lo borro para que no le completamos. Ahí está. F3. Entonces tiene una componente negativa en X y una componente negativa en Y. ¿Sale? Y por último, pues mi cuarto cuadrante lo voy a ocupar con un vector pues celeste, a ver si logra pintar. No, hago una línea y sacamos nuestro vector. Vamos a poner ahí. Ahí está. Y entonces pues saco su componente en X, que va a ser positiva, y su componente en Y, que va a ser negativa. Va.
Así. Y este de acá. Y este va a ser mi fuerza F4. Y pues normalmente siempre se ponen así como rayitas para ver dónde se proyecta. Y entonces, por ejemplo, para F1, pues yo puedo tener su ángulo de inclinación. Lo voy a poner en rojo, observen. Este es su ángulo de inclinación. ¿Sí? Si yo quisiera, por ejemplo, determinar el ángulo para F2 desde X, se puede. O sea, puedo sacar el ángulo hasta este vector. O trabajar con el que está aquí abajo. Y este sería teta 2, ¿no? Pero, bueno, sí, teta 2. Y este, por supuesto, es teta 1. Si yo quiero sacar entonces igual el ángulo de orientación desde acá para el tercer vector, pues lo tendríamos que mandar desde aquí hasta acá para encontrar las componentes. Y ese sería teta 3. Lo pongo en color, en los colores para que los aprendan a relacionar. Y por último, pues sacamos este. Puede dar la vuelta o pueden venir de aquí en cortito, ¿no? Pero pues vamos a poner ya bien. Y bueno, ya como le hicimos los demás. Y este sería teta 4. ¿Sale? Y entonces todos parten desde el eje horizontal. Normalmente para medir ángulos se hace desde ese eje, y ya de ahí determinaría, ya vendría dado por hecho, por ejemplo, el valor de el signo. ¿Sí? El signo. Por ejemplo, para el primer cuadrante, los ángulos permisibles van a estar entre 0 y 90, ¿no? Si estamos hablando de un vector que está a 91 grados, ya va a estar en el segundo cuadrante, porque el 91 está alberga vectores que estén orientados entre 91 grados, o sea, bueno, 90.1 ya están ahí, ¿no? Pero es un aproximado entre 90 y 179 grados. El tercer cuadrante está diseñado para vectores que operan entre 181 y 269, porque el 270 está sobre el eje, ¿no? Esos ya no son cuadrantes, ellos son los que delimitan. Y por último, el cuarto cuadrante está diseñado para vectores que están entre 270 y 360. Mejor, así está bien, ¿no? O sea, cualquier cosa que esté en medio. Esto es para un sistema en 2 dimensiones. Para un sistema en 3 dimensiones nos apoyamos de los cosenos directores. Este. Y vamos a ver qué más podemos ver. Yo siento que Ajá, yo siento que ya con esto está bien. Si igual tienen alguna duda, hay que me mandan un mensaje, ¿no? De todos modos, nosotros vamos a estar para asesorías, ¿sí? Independientemente de quiénes de clases, ya el lunes. Entonces, si a lo mejor ustedes tienen alguna duda respecto a vectores, háganmelo saber y podemos organizar, no sé, una reunión para tratar y para ayudar a comprender el tema, ¿no? Por supuesto, díganmelo con anticipación, ¿no? Para que yo más o menos prepare algo, ¿no? Entonces, si ustedes me dicen, ¿sabe qué, profe? Pues ayer vimos, no sé, es diferencia de vectores, pero pues no lo entendimos. Entonces, pues queremos ver la posibilidad de que nos dé ahí una asesoría. Y va, no hay ningún problema. Si pueden ir a la escuela o sea, un sábado, ¿crees? Tenemos 1 hora, 2 horas, también se puede. Y si no pueden, pues igual hacemos una sesión de Zoom, no sé, los que tengan dudas, y pues me preguntan y ya pues intento responder, ¿no? La intención de esto es que los apoyemos para que este semestre que empieza de manera este en casa, pues sea aprovechado al 100% por ustedes, ¿no? Entonces, es apoyarlos para que cuando ya nos toque estar en clase frente a pizarrón, pues ya más o menos sepamos cómo trabajar. Eh, bueno, entonces ya la tarea va a ser nada más que hagan así como que un eh, ¿cómo se dice? Se me fue el nombre. El resumen de esto, así, bueno, sus anotaciones, me mandan la foto que lo hicieron con su nombre, para que yo sepa quién fue, porque no es que igual no, solo me mandan por
mensaje aparte, ¿no? Pero a veces no sé quiénes son. Y la otra tarea que quiero que hagan es un formulario de álgebra. Entonces busquen lo de internet o de donde ustedes quieran y anéxenlo en su cuaderno de trabajo que van a llevar ya en matemáticas, ¿sale? Esa va a ser la tarea, entonces. La primera es hacer el resumen de esto, las anotaciones, conforme yo voy hablando ahí quiero ver qué apuntaron. Y la segunda va a ser un formulario de álgebra, pues que va a ser de mucha utilidad para ustedes durante este semestre, ¿va? Bueno, pues ya están. Que tengan un excelente día.